hay una queja permanente en los grupos de trabajo de que las reuniones son pérdidas de tiempo, se generan conflictos que no se resuelven nunca, no se toman bien las decisiones, o se habla y se repiten las cosas y no se llega a lo que se quiere, o no son puntuales, o son muy autoritarias, etcétera. Entonces, todo lo que estábamos comentando, que se los voy a ir retomando acá, tiene que ver justamente con qué elementos o qué condiciones facilitan las reuniones efectivas, ¿ya? Habíamos quedado aquí, pero voy a mostrarles algunos elementos que vimos antes. ¿Alcanzan a verlo así? ¿Y ven cuando lo cambio o no? Y profe, sí se ve. Ah, ya. Ya, porque en el PPT yo lo cambio y no se cambia. Ya. Una cosa que me acordé hoy día y que es parte de lo que está difícil de hacer así no presencial es el tema de que a veces las reuniones se trabajan a un nivel muy mental, entonces no están involucrados otros aspectos importantes de los grupos, que es la corporalidad, por ejemplo. O sea, ahí la foto de portada que puse era una dinámica hecha en un curso, ya que era de justamente de eh, sentir un poco la sensación corporal del grupo, ¿no? Y formar esta cadena. Bueno, aquí está el listado que les mostré como de elementos clave para reuniones efectivas y para facilitación efectiva. Y las fuimos viendo una por una, ¿no? Ahí las vamos, más que leerlas, las voy a ir repasando. Siempre el para qué es la reunión, ¿se acuerdan? Entonces aquí mostraba un ejemplo de tres acciones distintas o procesos distintos en que pueden darse en respecto a un proyecto, a una decisión, a un nuevo plan o a lo que sea, que es introducir o... Y fíjense que esto es muy similar a un proceso de diseño, es decir, la introducción en el proceso de diseño es recopilar antecedentes para entender dónde voy a moverme, de quiénes se trata, cuál es el contexto, cuáles son las dinámicas, las relaciones. Y en ese momento, bueno, en este caso es un poco distinto porque la introducción permite al grupo saber qué es lo que se está proponiendo hacer. Por ejemplo, si hay alguien del grupo que toma una iniciativa o quiere postular un proyecto, o ustedes mismos como diseñadores quieren proponerle algo a un grupo, a una comunidad. Entonces, primero es esta introducción para saber de qué se trata, cuál es la propuesta. Y en ese momento el grupo decide que no le interesa o no lo ve viable o lo que sea, o sí le interesa y pasa a la etapa siguiente que es discutirlo, ¿no? Eh, Fíjense que en esa etapa de introducción a discusión pasa de que puede ser que un proyecto, en general siempre los proyectos, las ideas nacen por la iniciativa de una persona, a alguien se le ocurre una idea, pero inmediatamente pasa, cuando busca colaboradores o lo propone a su grupo, a su equipo, pasa a transformarse en una idea o en un proyecto colectivo, ¿ya? Y eso es súper importante. Cuando los equipos, una persona que tiene la iniciativa, que puede ser el jefe, por ejemplo, o el presidente de una organización, etcétera, tiene una idea, ¿ya? Y se la propone al grupo, pero en el momento de discutirla no la suelta y sigue pensando que su idea, de alguna manera, por su estatus, por su rango, va a ir dejando fuera todas las ideas que no calcen con su visión del proyecto. Entonces, más bien quiere a los otros para que le ayuden a ejecutar su proyecto. ¿Ok? Entonces, esa es una falla que a veces ocurre, que a veces la tenemos los diseñadores también pensando que nuestra idea es la que tiene que prevalecer y la comunidad lo que tiene que hacer es aportar a esa idea, pero no puede generar una idea diferente. Entonces estos procesos participativos tienen ese rango, ¿no? Yo puedo tener mi proyecto, mi idea personal y puedo ir donde un grupo a que me hagan sugerencias y después yo veo cuál tomo o cuál no tomo. Por lo tanto es una participación muy superficial donde las personas no se van a sentir involucradas con el proyecto, sino que van a sentir simplemente que les hicieron una pequeña consulta y después van a seguir pensando que el proyecto es del otro, ¿no? Eh, Además, va a ser evidente que las ideas que recolectó el autor del proyecto no todas fueron incorporadas y sigue siendo su proyecto. Entonces,
El otro extremo es cuando el proyecto pasa a ser colectivo, ¿ya? Y ahí ya el autor se suelta su proyecto y ahí todos pueden ir dándole forma, moviéndolo, cambiándolo y ajustándolo. Cuando ya en estos procesos de discusión todos sienten que se ha podido aportar, que todas las personas del grupo han aportado, llega a veces o sea, se siente cuando llegue el momento de decidir. A veces se toma la idea de tiempo, ¿no? Esto lo decidimos hoy día, ¿ya? Y lo discutimos tantos minutos y como sea lo decidimos. Pero a veces la discusión no se logra terminar o quedan cosas por analizar y el grupo siente que todavía no lo tiene totalmente claro para decidir. En esos casos, y siempre que sea posible, es bueno dar el tiempo necesario hasta que madure la discusión y la decisión se facilite. Voy más rápido porque la idea es continuar con lo que no alcanzamos a ver en la clase anterior. Hola, Francisca. No sé si... Hola, profe. Hola, hola. Esto era de a quién se convoca, ¿no es cierto? Que no siempre el grupo completo son los que tienen que estar ahí. O sea, cada persona que está en una reunión tiene que poder contestar la pregunta, eh, ¿qué estoy haciendo aquí o a qué me convocaron? Pero también les advertí que a veces es delicado no convocar a ciertas personas que después pueden sentir que se las está excluyendo a propósito de un proceso de decisiones, ¿no? La agenda o tabla, ya aquí hay un ejemplo que les mostré, ¿no es cierto? La importancia de que sea acordada o refrendada al comienzo de una reunión por los asistentes y sin embargo cuando surgen temas en el camino hay que saber diferenciar entre temas totalmente casuales que emergen porque el grupo se va por las ramas simplemente, que es normal, y ahí hay que ir trayendo de vuelta al grupo, recordándoles la agenda, recordando cuál es el propósito y cuáles son los resultados que se esperan de esa reunión. O a veces aparece un tema que definitivamente no es posible posponerlo y al comienzo de la reunión no se notaba que había ese tema tan candente o tan urgente y efectivamente va a haber que cambiar en un momento los puntos de la agenda o el plan de la reunión e incorporarlo, ¿ya? Pero sabiendo que pueden quedar otras cosas fuera. Aquí se acuerdan que aparecen algunos elementos interesantes, por ejemplo, diferenciar los temas que se tienen que discutir o informar o decidir de los anuncios, que son como cosas cortas que no requieren discusión, considerar los descansos si es que la reunión es larga, o un café o lo que sea, evaluar al final de la reunión, pero con alguna forma muy rápida de evaluación que demore 5 minutos o menos, ¿ya? Y un ejemplo que se me olvidó citarlo la vez anterior, no sé si se acuerdan, la forma en que yo a veces evalúo los cursos, por ejemplo, formación ambiental, no sé si les habrá tocado el año pasado, lo que hago generalmente es esa forma de evaluación rápida. Tú pones ahí dos listados, o sea, dos títulos en una pizarra. Acá podría ser y lo vamos a hacer seguramente a la vuelta de la semana de desconexión. Poner en un Jamboard, por ejemplo, dos títulos. ¿Ya? El título de la izquierda sería ¿qué ha funcionado bien? Y el de la derecha, ¿qué se necesita mejorar? Ya, esos títulos pueden cambiar un poco, pero en el fondo esa es la lógica, hacer dos listados de cosas que se evalúan positivamente, que hay que empezar por ahí, porque tenemos la tendencia a siempre tener esa visión crítica de qué es lo que no me gustó, qué es lo que nos falló, qué es lo que no pudimos hacer, qué es lo que no, en qué nos atascamos, etcétera. Pero primero hay que ver qué nos resultó, qué nos funcionó. Pero puede ser simultáneo, ya se invita ya. Y ahí cada persona del grupo, del equipo, en forma espontánea y ágil va diciendo, esto funcionó bien, esto funcionó bien, esto funcionó. ¿Qué faltó? No, que no logramos el resultado, que no fuimos por las ramas, que no tomamos un buen registro, que la facilitación no fue buena, que estamos perdidos, no sabemos para dónde va el proyecto, etcétera. No es necesario anotar los nombres de quien lo dice, sino solamente como frasecitas cortas que van resumiendo
cómo el grupo va mirando lo que resultó y lo que no resultó. De esa manera, el grupo puede mirar qué es lo que, cómo estuvo la reunión, ¿ya? Lo que ocurre a veces es que cuando las reuniones no se evalúan en el mismo momento, las evaluaciones negativas o lo que no funcionó, lo que no me gustó de la reunión, no sale ahí, sino que sale después en los chismes de pasillo, en los pelambres, y entonces eso va de alguna manera deteriorando la cohesión del grupo también, ¿ya? O sea, eso va a salir igual. Lo que pasa es que no sale en la reunión y tú te puedes ir con la sensación de que todo salió bien porque nadie se quejó, pero las quejas salen después, igual. Entonces, mejor ahí mismo agarrarlas cuando están ahí en caliente, en fresquito, al final de la reunión, ya, ¿qué les gustó, qué no les gustó? O más que qué no les gustó es qué podemos mejorar, qué hay que mejorar. Ok, y un buen cierre, agradecimiento, cerrar, pero de una forma rápida, ¿no? Y estábamos acá, ¿se acuerdan? Les pedí que anotaran en su... Yo no sé si estuvieron ustedes tres la semana pasada. ¿Quién estuvo? Nicolás, ¿tú estuviste la semana pasada? Felipe, Francisca. Yo no, profe, no estuve. Ah, ya. ¿Y tú? Yo sí, profe. Felipe, ¿aló? Yo sí. Ah, ya. ¿Y Francisca, tú estuviste? Bueno, ok, para los que no estuvieron, yo les pedí que, o sea, les expliqué estos 6 tareas básicas del facilitador, según mi visión, y les pedí que anotaran en su portafolio, en su cuaderno, en qué aspectos de estas tareas sienten que tienen facilidad o que les saldrían bien o que tienen capacidades para hacerlo bien y en cuáles otras se sienten inseguros, inseguras o no sienten que no lo pueden hacer bien o que les costaría mucho hacerlo. Entonces eso es parte de lo que después quiero que aparezca en la bitácora. No sé si quieren comentar algo de esto o seguimos adelante. Hacer un vistazo. Bye. Voy a comentar después esto del ser neutral en cuanto al contenido, ¿ya? Porque ese es un punto bien delicado. El registro es importante, pero como el facilitador tiene que estar atento a escuchar, a ver incluso el lenguaje corporal que está pasando con el grupo y todo, estar anotando al mismo tiempo puede que lo sobrecargue de tareas. Entonces es bueno pedir a alguien del equipo que vaya anotando, que es el guardián de las memorias, el que registra. Ese registro, perdón. Estoy enredando dos cosas. El registro es un rol de guardar las memorias de los acuerdos y todo eso. Esto de registrar las ideas clave, en verdad, ahora me acordé, se refiere, y que lo expliqué la semana pasada, se refiere a que el facilitador o ustedes, y eso uno lo va haciendo instintivamente, ¿no? Pero el entrenamiento lo puede ir mejorando. Cuando estamos discutiendo en un grupo un tema, una idea, una propuesta, etcétera, un problema, aparecen varios puntos de vista. Entonces, hay que estar alerta de ir viendo qué es lo que va apareciendo a nivel del grupo, ¿ya? Puede que aparezcan distintos puntos de vista, puede que sean complementarios, puede que sean eh, opuestos, puede que hayan elementos o conceptos clave que sean detalle u otros que sean más abarcadores. Puede que algunos elementos se van como repitiendo y hay una tendencia en el grupo. Ya. La idea es que uno va agarrando esos elementos para después que hay algunas opiniones, tú puedes ir mostrando, sintetizándole al grupo qué es lo que se está escuchando a nivel grupal. Por supuesto, cada persona del grupo puede hacer su propia síntesis, ¿no? No es el único que la hace el facilitador, pero el facilitador tiene ese rol de ir eh, ayudando al grupo a avanzar, mostrándole que ya han aparecido cosas que pueden ser interesantes de trabajar o que aportan a la discusión, o hay tendencia y decirles, mire, parece que la- las necesidades del grupo van por aquí o las preferencias del grupo se muestran de esta manera y es así o no. Entonces uno va también pidiendo esa retroalimentación, ¿cierto? O sea, eh,
El facilitador puede decir, miren, yo veo tal cosa en el grupo, en las opiniones. ¿Lo ven así ustedes o qué podemos agregar a que no se haya dicho porque ya hablamos de esto y esto? Eh, entonces tú vas como de alguna manera tomando esas ideas clave de las opiniones y se las vas mostrando al grupo como para que el grupo vaya teniendo una imagen de por dónde va, ¿no es cierto? Este rol de guía que se veía en ese videito que vimos, de que en estos procesos de discusión, de no saber bien todavía a qué se va a llegar, cuál es el resultado, el grupo se puede sentir sumamente o confundido, desorientado o con la sensación de que están atascados y no pueden lograr lo que quieren. Entonces el facilitador hace esto de ir mostrando que sí hay avances, que hay elementos donde ir apoyándose. ¿Alguna consulta hasta ahora y seguimos ahí con las otras cosas? ¿Cómo estás, Francisca? ¿Estás ahí o no? ¿Todo, profe? ¿Estás por ahí, cierto? Ahora te escucho. ¿Sí? Ya, ya. Tú estuviste la semana pasada, te pregunté hace un rato, pero no te escuché, no contesté. No, la semana pasada no pude contestar, trabajé. Ah, ya, ok. Entonces igual te sirve un poquito el repaso que estamos haciendo. Eco, sí. Ya, como llegaste medio tarde, estamos haciendo una segunda parte de una presentación que armé vinculando facilitación efectiva o el rol que puede ejercer sea un diseñador o otra persona, como para apoyar el proceso de un grupo en un trabajo que quiera hacer, en un proyecto de diseño, lo que sea. Y esta es la segunda parte, y lo asocio a recomendaciones para reuniones efectivas. Entonces, eso es lo que estoy repasando, esa serie de condiciones y puntos que listé al principio de esta presentación. Bien, a veces en los grupos hay cierta cultura, los grupos que ya se conocen, que tienen eh, una historia juntos, ya tienen cierta forma de operar eh, que puede ser explícita, puede estar puesta como acuerdo o puede ser algo que funciona así porque ya se acostumbraron. Eh, pero los grupos que son nuevos, equipos de proyecto que empiezan a trabajar nuevos, es bueno también generar ciertos acuerdos mínimos de cómo se va a operar, de cómo va a funcionar el grupo, ¿ya? Aquí hay tres ejemplos, pero cada grupo puede hacer los acuerdos que quiera, ¿ya? Los acuerdos más típicos son, por ejemplo, en qué día va a funcionar ese equipo o en qué fechas y horas se van a juntar. Esas cuestiones son acuerdos básicos, ¿no? Pero hay otros como el de puntualidad, cuánto tiempo se espera para comenzar a la hora que se fijó, eh, cómo se van a extender o no se van a extender las reuniones si es que se requiere más tiempo. Hay otros acuerdos que pueden ser, por ejemplo, el rotar los roles. No lo puse acá, pero por ejemplo, si no hay un facilitador especializado, bueno, en el equipo lo que se hace a veces es que se va rotando. ¿Ya? ¿Quién puede facilitar hoy día? ¿Te fijas? Y no necesariamente siempre el mismo o la misma persona. En el caso de que ustedes sean diseñadores expertos apoyando una comunidad que quiere desarrollar un proyecto, probablemente ustedes van a tener que hacer ese rol de facilitador, pero al mismo tiempo tienen que ser el experto en los contenidos, ¿no es cierto? El experto en el proceso de diseño. Entonces ahí es un doble rol. Pero hay otros roles como tomar registro de los acuerdos, las memorias de las reuniones, actas, entre comillas, que también se pueden ir rotando y es mejor para que no se cargue la mano en una sola persona que tiene que estar haciendo ese proceso. Eh, Aquí hay otros que tienen que ver con equipos más grandes, porque cuando los grupos son pequeños de menos de, no sé, 7 8 personas, como que realmente a veces no hace falta ir dándole la palabra ahora tú y levantando la mano, porque son grupos chicos y se va dando solo, se va autorregulando. Eh, Aún así es bueno que haya un facilitador, que quizá lo que hace es más bien guiar en otros aspectos del proceso, no tanto de dar la palabra. Pero en grupos grandes pueden ocurrir que o dos o tres se apropian de la reunión porque son buenos para hablar y los demás se callan, o muchos quieren hablar y entonces ahí empiezan a interrumpirse o a haber discusiones de dos personas solamente dejando a los demás como espectadores.
En ese sentido es bueno tener el acuerdo o explicitar el acuerdo que es bueno no interrumpirse mutuamente. Si alguien está hablando, se espera que termine antes que el otro hable. Pero al mismo tiempo, se puede pedir, por ejemplo, que los tiempos de las intervenciones sean breves, sean cortas, que vayan al grano, porque a veces la, dan ganas, se empiezan a producir interrupción y dan ganas de interrumpir a las personas cuando dan unos discursos demasiado largos, ¿no? O repiten 2, 3 veces la misma cosa que ya dijeron. Puede dejarse a criterio del grupo esto de, tratemos de ser breves para que haya más, la dinámica circule mejor, o sea, para que no se atasque la discusión, o se puede generar un tiempo con reloj, o sea, alguien puede decir, ya, si son 20 personas, vamos a tener, cada uno da su opinión de lo que se mostró del proyecto, pero se da 1 minuto. Entonces hay alguien con una campanita que toca 1 minuto y dice tiempo. Y de esa manera uno sabe que si son 20 nos vamos a demorar entre 25 y 30 minutos en la ronda de opiniones. Eh, pero si tú no le tomas el tiempo, pueden irse a la reunión de 1 hora y media y como se demora tanto, aparecen otros temas y no se respeta la ronda, entonces empiezan a irse por las ramas del grupo. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que organicé un curso en la universidad en el 2003 sobre permacultura y era un equipo de profes, eran como 6 profes de distintos temas, arquitectos, técnicos agrícolas, biólogos, y había un profe que era un personaje de Bolivia que tenía un ecocentro, ¿ya? Donde mostraba bioconstrucción, técnicas en barro, no sé qué. Lo invitamos a un seminario internacional que hicimos el 2003 y entonces un día aparte tenía que dar un módulo sobre ecoaldeas y comunidades intencionales al grupo, ¿ya? Resulta que lo que hizo este profe, este chico, digamos, es hacer una gran ronda, ¿ya? Y el grupo que era de 20 se amplió porque yo invité más gente, entonces llegó más gente, eran como 30 personas, y era como que hacía hablar a cada uno cuál era su historia respecto a de dónde venía, por qué le interesaba el tema, qué es lo que sabía, etcétera. Resulta que cada uno habló, no sé, entre 5 y 10 minutos, y entonces esa ronda, que podría haber sido introductoria solamente para conocer al grupo y después él poder desarrollar los contenidos del tema, se alargó por 2 horas la ronda, ¿ya? Como para saber quiénes estaban nomás, ¿ya? Y la gente se empezó a ir además porque se aburrió de 10 minutos de discurso de cada uno. Entonces fue una catástrofe. Esto por los tiempos de participación, ¿se fijan? Ok, cuando en un grupo es muy difícil evitar que se interrumpan las personas o que no respeten los turnos, se usa un recurso que se llama el bastón de la palabra, ¿ya? Que eso viene de tradiciones indígenas, pero es bien efectivo, ¿ya? Tú puedes agarrar cualquier elemento, puede ser este lápiz, puede ser un palito bonito que tú llevas a la reunión y tú dices, ya, el acuerdo es que nadie puede hablar si es que no tiene este bastón en su mano. O sea, esto da el poder de hablar. Entonces eso a veces ayuda a que las personas se respeten más. Por ejemplo, en una ronda va pasando el bastón y el que tiene el bastón habla. Y fíjense que eso no es solamente un asunto de no interrumpirse, sino que genera como una cierta ritualidad en el diálogo de un grupo, ¿ya? No, no es que sirva para todas las circunstancias, pero en algunas circunstancias puede ser bien útil, ¿ya? Entonces a veces, por ejemplo, cuando está alguien hablando y alguien se pone a hablar, dice, ah, momento, yo tengo el bastón. Y después cuando termina, tú le pasas el bastón a la otra persona, ¿ya? No siempre es útil porque a veces ocurre que si el grupo es muy grande, cuesta llevarle el bastón al otro que está al otro extremo de la sala y empieza a generarse también un estorbo con esto de mover el bastón tanto. Pero en un grupo más pequeño, a veces es una bonita práctica. Ok, este es un punto que ya lo he comentado varias veces, esto de la participación en las reuniones o en los grupos. Como decía, cuando los grupos son de menos entre 5 y 12 personas,
puede generalmente autorregularse y hay una buena posibilidad de participar. Cuando los grupos son más grandes, son 20, 30, 50 personas, es la modalidad de asamblea, ¿no es cierto? En estos escenarios de asamblea generalmente hay unas pocas personas que tienen como la personalidad para hablar así a viva voz a todo un grupo grande, pero la mayoría, el 90% o más, no se atreve a hablar en un grupo grande. O a veces hay varias personas que quieren hablar, pero los pocos que hablan muy largo, entonces yo levanto la mano y al final nunca me tocó hablar, ¿ya? Entonces, estas asambleas que teóricamente son participativas porque cualquiera tiene derecho a hablar, finalmente terminan siendo algo muy poco participativo, ¿ya? Donde las personas llegan más bien a escuchar qué es lo que se está hablando y cuando llega el momento de votar ya levanté la mano y eso fue todo lo que hice. Entonces, existen estas otras formas que pongo acá de hacer espacios para que todos puedan hablar, ¿ya? Una son los piensa y escucha, que yo los uso a veces en clase, ¿no es cierto?, donde de a dos, ¿no es cierto?, uno habla, el otro escucha, se cambia el turno de manera que eh, todos tienen posibilidad de hablar y ser escuchados en un corto tiempo. Yo puedo en 10 minutos hacer que una asamblea de 100 personas, todos hablen y otro escuche qué es lo que piensa sobre el tema que se va a discutir o que se está discutiendo. También existe lo de formar grupos pequeños. Ya. Se divide la gran asamblea en grupos de a 4, de a 5, de a 6 personas o del número que sea, pero un número que permita que todos hablen y luego se vuelve a la gran asamblea y cada grupo cuenta qué es lo que conversó y cómo le fue y genera algún insumo para la discusión. Esto permite que las personas que no se atreven a hablar en grupos grandes puedan hacer sus aportes, ¿se fijan? Entonces hay mucha más discusión, muchas más opiniones procesándose, ¿ya? En el mismo tiempo en que en una asamblea habrían hablado pocas personas. Y lo otro son las rondas, que yo a veces los hago hablar a todos y digo, ya, dale la palabra a alguien y se va generando una ronda donde todos tienen que de alguna forma manifestarse sobre un tema. Eso es una forma también de equilibrar la participación y de empujar un poquito a los que no son buenos para hablar o no quieren hablar a tener que decir algo, opinar algo sobre el tema. ¿Okay? Esas son maneras de estrategias de hacer que finalmente todas las voces puedan aportar, ¿ya? Porque generalmente en los grupos siempre la mayoría se quedan muy calladitos, siempre hay personas tímidas, generalmente son mujeres, bueno, depende de los contextos, etcétera. A ver, bueno, tener materiales a mano según lo planeado, bueno, las presenciales a veces se usa o proyector o lápices o incluso una agüita de hierba o un cordel, o sea, depende de la dinámica que tú vas a tener. ¿Ya? Me acuerdo que en ese curso que les contaba, cada módulo hacíamos una dinámica distinta, entonces una era amarrarse un globo en un pie, por ejemplo, y cada uno era reventarle el globo al otro, entonces había que tener los globos, había que tener el cordelito para amarrar el globo, etc. Cada cosa se prepara. Esto es lo que les mencioné, registro de memorias, que eso es una práctica súper importante. Muchas veces, como es latero, en nuestra cultura tenemos esta idea de anotar ¿cómo se dice? Lo dije hace un rato, el acta, ¿no? De una reunión. Y eso generalmente lo entendemos como anotar todo lo que todo el mundo dice, ¿ya? Y esa cuestión es agotadora porque tienes que anotar todas las opiniones de todo el mundo y estás 1 hora o 2 horas escribiendo. Entonces nadie lo quiere hacer o pocas personas lo quieren hacer. Entonces una forma también distinta de registrar es esto de registrar solamente la agenda, o sea, qué es lo que se acordó conversar en la reunión, la lista de asistentes, los acuerdos a los que se llegó, es decir, qué se acordó, los resultados más que toda la discusión intermedia. Y aquí me faltó algo también, que son los próximos pasos. Siempre en una reunión tienen que quedar los puntos que quedaron pendientes, que pueden ser puntos que no alcanzaron a resolverse en esa reunión y por lo tanto quedan para la agenda de la siguiente.
o en la reunión apareció un tema que no se había registrado antes, que no se tenía conciencia, ¿no es cierto? Una nueva tarea, una nueva necesidad de apoyo, etcétera, y entonces queda como un tema pendiente y se decide en qué momento se trata o se discute, ¿ya? Eh, y pueden ser también, los acuerdos generalmente tienen que ser parte de los resultados esperados, pero tienen que ser orientados a acciones. O sea, si se está hablando de un proyecto, de que se va a convocar gente para algo, de que se va, lo que sea que implique un proyecto, sea de diseño o sea más amplio, ¿no? De innovación social, es que se tiene que traducir a acciones, es decir, ya, para qué pasos hay que dar en acciones para lograr esta cosa bonita que nos estamos imaginando. Y en esas acciones tienen que haber personas encargadas de llevarlas a cabo. Y eso es parte de los acuerdos. O sea, y al final de la reunión es bueno que el guardián de las memorias o el que anota lea los acuerdos, ¿no? Y que generalmente son pocos y rápidos de leer, ¿no es cierto? Se acuerda que vamos a hacer una nueva reunión en tal momento. Se acuerda que vamos a hacer un registro de no sé qué cosa, ya, y el encargado de difundirlo es tal persona. Se acuerda que cada uno va a traer tal cosa para la próxima reunión, o tal persona va a preparar un borrador de tal cosa, o que se van a subir al Drive los archivos de tal cuestión y todo lo vamos a leer ya. ¿Y quién lo sube al Drive? Ya tú. Entonces los acuerdos tienen que estar siempre orientados a la acción y a tareas, ¿ya? Que son los próximos pasos. Vayan interrumpiéndome si tienen comentarios, preguntas, ya estoy como poniéndole play y hablando y hablando, pero eh, estos registros pueden ser digitales o a mano, pero hoy en día como que en general casi todo se pasa a digital porque queda luego en algún guardado en algún sitio, en la nube, ¿no es cierto?, en Drive o en otras formas. Hay otras, ahora me comentaba ayer un cliente no sé si lo conocen, una aplicación que se llama Teams, que es de Windows. ¿Alguien lo conoce o no? Yo no lo ubicaba, pero ya se está usando en empresas y todo, que en el fondo es una combinación entre el Classroom y Zoom, es decir, es para que los equipos de trabajo puedan tener videoconferencias, pero al mismo tiempo ahí mismo se van guardando registros, por ejemplo, de paper, de acuerdos, de actas, de documentos, más bien como una combinación, sí, es como una combinación entre Classroom, el Drive y el Zoom, entonces es mucho más completo. Pero ahí mismo se van dejando los registros de las reuniones, ¿no es cierto? Las actas o las memorias de las reuniones. Es súper importante tener esas memorias historial porque la memoria es súper frágil, ¿ya? Y por lo tanto a veces los grupos vuelven a discutir las mismas cuestiones que ya habían discutido un mes atrás porque como que el tema no se cerró bien y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y no se termina de cerrar y se le olvidó al grupo qué es lo que discutió 2 meses atrás y si no está registrado, bueno, se le olvidó hasta que lo discutieron quizás. Entonces es súper importante ir teniendo ese historial. Ya, esto es lo que es importante hacer en la diferenciación que les mencionaba para el rol del facilitador y para los temas que se están discutiendo en un grupo o en un proyecto. Existe el contenido, que es lo que generalmente uno visualiza más claramente, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto de reciclaje como el que estamos haciendo en taller de equipamiento. Entonces nos juntamos a conversar en una reunión y hablamos de reciclaje, ¿no es cierto? De cómo es, de cómo se hace, de qué problemas hay, de cómo es la gente que tenemos que invitar a reciclar. Bueno, todos esos temas son los temas de contenido, ¿se fijan? Es la información que maneja el grupo sobre el proyecto, son los antecedentes, son las observaciones que hay, son las propuestas que se están haciendo, los pros y los contras para poder decidir, etcétera, ¿ya? Ese es el contenido de lo que se discute. Lo otro es el proceso. El proceso es todas estas condiciones que yo estoy mostrando ahora para hacer reuniones efectivas o procesos grupales más efectivos y más satisfactorios y que
fortalezcan los grupos. Entonces fíjense que acá aparecen algunos elementos del proceso, que es el cómo se va a llegar a los resultados, ¿ya? Este es el qué, ¿no es cierto? Es el qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata el proyecto y a qué queremos llegar. Y este es el cómo. En el cómo está, lo primero que no está anotado acá, curiosamente, es que exista facilitación, ¿ya? Facilitación a diferencia de un líder o un jefe o un director que por su rango dirige la orquesta, porque es el jefe, porque es el que tiene más alto rango, pero que eso a veces genera dificultades en un equipo más que facilitar. Entonces, el facilitador es alguien que no tiene un rango, no es el jefe, tiene un poder, como les dije, puede ser alguien del equipo, puede ser alguien de afuera, que se invita a ayudar al grupo, a facilitar el grupo, que es el encargado del proceso. Ah, bueno, ahí está el facilitador, pues no estaba acá en el listado, pero está aquí. Tiene que haber un facilitador que sostiene el proceso, a diferencia de los participantes que son los que aportan en el contenido. Dentro del proceso está la agenda, están los acuerdos básicos, están los roles, como el que toma el tiempo, el que guarda las memorias, el que puede haber otros roles eventualmente. Y son las formas de trabajo, como estas que les mencionaba, les recordaba, el piensa y escucha, ronda, dinámicas corporales, lo que sea. Hay otras, hay una que les voy a mostrar en una clase antes de que se acabe el curso, que es muy interesante. Eh, pero hay infinita cantidad de dinámica y roles y sistemas de trabajo. Ahora, cuando el facilitador es alguien del equipo, del mismo grupo, va a tener ganas de opinar sobre la propuesta, porque también tiene una opinión y también tiene ganas de que se haga eso. Entonces es difícil que no opine. En grupos pequeños donde hay confianza, podría darse que el facilitador en algún momento diga, a ver, en este momento, si me permiten, me voy a salir de mi rol de facilitador, voy a opinar como participante, opino y luego vuelvo a mi rol de facilitador. Pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque imagínense que que ustedes son parte de un grupo, de un equipo, donde se está discutiendo una propuesta. Ustedes tienen su propia opinión, pero hay otras participantes que tienen otras opiniones y ustedes creen que la suya es más adecuada y por lo tanto hay un conflicto, una disputa ahí, ¿no es cierto? O una intento de eh, un diálogo, pero que cada uno tiene sus propuestas. Entonces imagínense que el facilitador es neutral. Ustedes tienen confianza en que el que está guiando el proceso no tiene preferencia por tu propuesta, pero tampoco por la del otro. Por lo tanto, no va a estar dándole la palabra al otro y no dándotela a ti, porque a lo mejor prefiere la propuesta del otro. Pero si en un momento el facilitador empieza a opinar y resulta que opina a favor de la propuesta del otro, tú te vas a sentir en desventaja y vas a sentir que el facilitador no es imparcial, sino que le está favoreciendo a otro participante en desmedro de tu opinión o de tu propuesta. Por lo tanto, es súper importante esa imparcialidad o esa neutralidad del facilitador. ¿Y cómo lo consigue? Centrándose en el proceso y no metiéndose a opinar en los contenidos. ¿Ya? Sobre todo en un grupo más grande o donde la discusión puede ser más acalorada, etcétera, el facilitador tiene que ser como alguien que va mostrando al grupo las posturas, los pros, los contras, va dando la palabra y va viendo si se va consiguiendo como una propuesta que incorpore las diferentes posturas. Uh, Tiene que ir mostrándole al grupo los avances que va teniendo y las cosas eh, que tienen pendiente o que hay que tratar de retomar para llegar a los resultados, pero no tomar partido en el tema de contenido. Por ejemplo, en una decisión que está tomando el grupo y aparece en una de las cosas de los artículos que aparecen en el IFAC, que yo les puse una tarea en el Classroom ahí para que lo incorporen también a su portafolio, que es buscar estos artículos que son de una página, hiper cortos. Entonces en uno decía, una de las cosas que no puede hacer un facilitador es caer en la tentación de que, por ejemplo, está guiando a un grupo en un proyecto X
y el grupo se siente confundido y de alguna manera siente que el facilitador lo tiene más claro. Entonces el grupo le pregunta al facilitador, ¿pero qué harías tú? En el fondo el grupo lo que le está pidiendo al facilitador es que decida por ellos, que se transforme como en un asesor experto que les diga, ustedes deberían hacer tal cosa. Eh, entonces ella decía, no lo hagan, no lo hagan, porque el grupo, el facilitador no se mete en los contenidos, no decide por el grupo, sino que facilita las condiciones para que el grupo lo decida. Ahora, cuando ustedes son diseñadores que están trabajando con un grupo, con una comunidad, un proyecto de diseño, de innovación social, de lo que sea, ustedes pueden facilitar para que el proceso sea participativo, sea efectivo, sea fluido, etcétera. Pero al mismo tiempo ustedes también son asesores, pueden ser asesores expertos en los contenidos. Entonces ahí tienen que ser muy cuidadosos en en qué momento dejan claro que están haciendo una recomendación para el proyecto, para el contenido, y en qué momento están facilitando el proceso. No sé si se entiende. ¿Cómo lo ven esto? Quiero ver qué es lo que están escuchando. ¿Cómo van? Además que si están muy cansados, cansadas, si cómo vamos con este tema, si descansamos. Me gustaría escuchar ahí cómo está cada uno, si lo está procesando, si lo o no, o cómo están. A ver, Nicolás, ¿cómo estás tú con esto que estoy hablando? Sí, profe, voy bien. Igual es como parecía a los temas que habíamos visto antes. Sí, estoy Y- dando vueltas. Ya. sí, pero sí, sí, se entiende. Ajá. Felipe, ¿tú estás ahí? ¿Escuchas o no? ¿Cómo te va a ti con esto? ¿O Francisca? No es lo mismo del Nico, sí se entiende, profe, es lo mismo que hemos estado pasando Ya, ok. desde la clase anteriores. Ok. Ya. Es súper importante, yo me acuerdo que 2 o 3 años fuimos a hacer proyectos de diseño colaborativo con grupos de artesanos y personas de Tulagüen, allá en Limarí hacia arriba. Y en una de las ocasiones me acuerdo que nos tocó hablar, así nos dijeron bienvenidos, llegamos con Méndez. Aquí justo está reunido un grupo que es el equipo de, o sea, los miembros de la cooperativa productiva de, no sé qué nombre tenía, de Tulagüen. Y eran así como en fila las sillas, 15 personas. Entonces ahí la lógica normal que uno hubiera usado es pararse al frente de esas 15 personas y empezar a hablar, ¿no? Bueno, nosotros somos profes de la universidad, nosotros venimos a esto, traemos a los estudiantes, trabajamos así y así, y entonces bla, 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 y nosotros creemos que esto y creemos que lo otro, y las personas escuchan nomás. Se transforman en público pasivo de alguien que es el orador. Entonces yo lo que hice en ese momento fue poner las sillas en círculo, en un gran círculo, y primero hacer un círculo de presentación, que cada uno dijera su nombre, en qué sector de Tulagüen vivía, a qué se dedicaba dentro de la cooperativa, a qué producía, y después de hacer esa ronda recién nosotros nos presentamos para decir, nosotros hacemos este tipo de trabajo y queremos ver si los estudiantes pueden apoyarlo en las distintas áreas que ustedes trabajan, pero en el fondo es también dar espacios para escuchar y que ellos partan hablando también es súper positivo, ¿ya? Como poniéndose en el lugar de que tú eres un asistente y de un grupo y vienen a proponer algo al grupo y llega alguien que habla y habla y habla y habla y nunca te escucha ni te pregunta qué opina, es súper mal inicio. Va, va, a ver, aquí. Ah, esta era la última. Ya, perfecto. Ok, voy a parar de compartir.
Yo estaba grabando. Ah, acá está. Interrúmpanme cuando quieran, ¿ah? Ya, a ver. Este es un modelo que, pucha, no lo tengo suficientemente procesado como para haberlo trabajado acá en el curso, pero quiero mostrar nomás como una de las modalidades que existen. Como para mostrar que hay muchos procesos de innovación social o de creación colectiva que tienen mucho parentesco con el diseño, ¿ya? Y por eso que como diseñadora o diseñadores ustedes pueden meterse a otras áreas disciplinarias a facilitar procesos creativos, ¿ya? Miren, esto es un kit de herramientas que se llama Welland, que está basado en el modelo de diseño regenerativo, desarrollo regenerativo, pero que se ancla un poquito aquí para anclarse en algo oficial, más universal, en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces es un kit de herramientas para trabajar desarrollo regenerativo en una comunidad, eh, pero basándose en los ODS, ¿ya? Entonces tiene tarjetas que reflejan las etapas del proceso, fíjense, ¿ya? Esta primera que es café, y fíjense cómo tiene, como es desarrollo regenerativo, tiene todo el rato la metáfora de la naturaleza, ¿no? Crear el suelo es como crear las condiciones de trabajo, los acuerdos mínimos, la cohesión del grupo, la confianza en el grupo para poder trabajar en algo. Y eso le llaman crear el suelo, ¿no? Como las condiciones de trabajo. Muchas veces antes de ponerse a trabajar en el contenido de un grupo, sobre todo si es un proyecto de más largo plazo, una intervención en una comunidad para que incorpore estas herramientas y se fortalezca y siga trabajando por su cuenta, se requiere mucho trabajo también de crear confianza, crear los lazos, o fortalecer o recuperar lazos de confianza en ese equipo, en ese grupo, en esa comunidad, para después recién meterse al trabajo concreto del contenido, del proyecto. Después viene el qué somos, ¿ya? Eso es desde el paisaje, conectarse desde el territorio, desde los lugares en el que está inserto la comunidad, ¿ya? El qué somos tiene que ver con eso, con el paisaje. Luego, ¿quiénes están en ese paisaje? ¿Quiénes somos? ¿Ya? Y eso viene en un proceso de co-sentirlo, co-percibirlo como grupo. Fíjense que después viene dentro de este abrir el escuchar, ¿no es cierto? ¿Qué somos? Viene como al final el cuajar esto en una respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué queremos llegar a ser? Que es una declaración de, ok, el núcleo de nuestro ser, de nuestra identidad es esto y por lo tanto imaginamos que nuestra comunidad, que es este soñar o este proyectarse, tiene esta característica y ahí va la identidad. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Viene el proceso de trabajo y desarrollo, ¿cómo lo conseguimos? El color morado. Y viene el codiseño, y aquí se usa la palabra diseño. Las comunidades se diseñan a sí mismas, los grupos se diseñan a sí mismos. El desarrollo local de un grupo, la identidad de una comunidad, el patrimonio local, cultural, etcétera, es un problema de diseño. No del diseño restringido disciplinario que están estudiando ustedes, pero sí del diseño, del gran diseño, del diseño como lógica de recreación y recreación de un grupo o de un contexto, de una experiencia. Miren, acá aparecen otras. ¿Cuál es el primer color? El verde. Aquí está el del paisaje. Miren, yo les voy a facilitar, voy a ponerles en el Classroom estas tarjetas y hay un manual de cómo usarlo, pero salen algunas preguntas y algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en cada uno de esos colores aparecen un kit de dinámicas y herramientas para trabajar el tema del paisaje, el tema de quiénes somos, el tema de la identidad, el tema del codiseño. Entonces aparecen como herramientas y técnicas de cada una de esas etapas. Entonces, acá les voy a mostrar algunas. La del paisaje aparecen preguntas clave. Están acá, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo experimentar este paisaje? ¿Cuáles son los elementos principales de este paisaje? ¿Cómo se expresa este paisaje a través de la cultura? Fíjense la relación entre paisaje y cultura. ¿Qué interacciones sistémicas están presentes en el paisaje? Los ejercicios que pueden ayudar a comprender el paisaje están en las tarjetas, de esas tarjetas que yo les mencioné que hay sugiriendo
ejercicios para poder responder estas preguntas. Después viene el quiénes somos. Cloud, no alcancé a... Ahí está. ¿Ven el amarillo, no? ¿Se cambió bien? ¿O siguen viendo el verde? Alguien que conteste, por favor. Estamos viendo el árbol, profe, todavía. Ok, perdón. Ya, si me ven que yo transmito otra onda y es porque yo voy cambiando las láminas, pero no se cambian en esta cuestión. No sé por qué. Ya, el verde que les había mencionado es este, donde están las preguntas que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Cada color tiene sus preguntas clave y cada color tiene su set de tarjetas de trabajo para trabajar con un grupo. Esta es la segunda, les voy a mostrar ahora, la de quiénes somos, con las preguntas clave. ¿Cómo puedo experimentar esta comunidad? ¿Cuáles son los elementos principales de esta comunidad? ¿Cómo se expresa esta comunidad a través de la cultura? En realidad es la misma pregunta clave, pero con 4 perspectivas distintas, al paisaje, a la comunidad, al quiénes somos. Después viene el moradito. No, viene otro antes. Este es el de codiseño, ¿no? Co-crear estrategias para regenerar el paisaje y la comunidad. Se fijan que es un diseño mucho más, un sentido mucho más amplio. Y vienen las preguntas clave. Estas son preguntas del modelo de diseño regenerativo. Diseño regenerativo tiene que ver con no solo regeneración del paisaje, sino con regeneración de las relaciones comunitarias, de la gente que habita esos paisajes, ¿no? O esos lugares. Pero siempre son las preguntas relacionadas con lo mismo, fíjense, cómo experimentar, cuáles son los elementos, cómo la cultura es el medio para que se expresen las cosas o cómo la cultura cómo puede la cultura desarrollar su potencial y qué sistemas pueden crearse para la regeneración de este lugar. Bueno, el punto que yo quería en realidad destacar acá era, porque esto creo que es medio complejo de entender o explicar así, es, como lo decía, el mostrarles que hay ciertos patrones detrás de los procesos de diseño y de los procesos grupales. Por ejemplo, ese como arbolito que hay ahí en realidad es la forma de un toroide, que es como una rosca, ¿no? En que tiene un movimiento ascendente por el centro y que desciende por los lados. Esta es una figura que representa el método de diseño regenerativo, un proceso de diseño regenerativo, y acá se aplica en este proceso, miren. Hay una entrada que es el quiénes somos, que es el escuchar a la comunidad, escuchar al territorio, y viene desde acá, escuchar el paisaje, escuchar quiénes somos. Este es el punto de transformación de todo, que es la idea creativa en el fondo, o el reconocer el sueño para el cual se va a trabajar o la imagen que yo quiero definir como, o que se define a sí misma, que se cuaja, que se expresa y que se nombra, ¿no es cierto?, como idea clave, y luego de aquí viene el desplegarse de las estrategias de cómo lograr esto. Entonces fíjense que esta parte intermedia, bueno, y acá están los medios, y aquí viene el modelo, la dinámica iterativa o de cíclica, ¿no es cierto? Yo puedo pasar varias veces por preguntarme de cuál es el territorio en el que estoy inserto, quiénes viven ahí, cuál es su cultura, cuál es la clave de esa identidad o que es un poco lo que estábamos discutiendo en taller de equipamiento, ¿no? Estábamos estudiando a la comunidad TEL, a la comunidad de las Rojas, estamos observando el contexto, estamos viendo quiénes son, cómo se comportan, cómo interactúan, cómo es el modelo educativo, etcétera.
Y en el fondo acá el punto clave de nombrar esa identidad es qué elementos clave de esa comunidad y de ese territorio metemos en la solución del proyecto. ¿Se fijan? Ese es el punto clave central, que en el fondo es el concepto de diseño, en un proceso de diseño. Es el punto clave donde yo digo, de todo lo que investigué, de lo que observé, de lo que escuché, llega a ese punto donde se genera esa transformación y yo digo, yo lo que entendí de todo esto y lo que me parece que es lo más adecuado de meter en mi proyecto o a través de este elemento de identidad, yo busco la solución del proyecto. Y luego la salida de este túnel es la divergencia, ¿no? Es empezar ya a darle forma a esta idea, a esta identidad o a este concepto de diseño, ¿ya? Y luego la caída hacia los lados de esta rosca vendría siendo como el ejecutar el proyecto, ¿no? El llevarlo a la práctica. Ok, no vamos a profundizar en realidad más en esto porque esto es como algo que es todo un modelo y es todo un... Pero quiero solamente como mostrarles que existen estos patrones, estas coincidencias donde siempre se necesita crear la confianza con una comunidad o para trabajar en un grupo, en un equipo, crear esa afinidad, esa sensación de que estamos en un lugar seguro, en que podemos trabajar bien juntos. Vienen estas preguntas para entender y para conocer, sea el proyecto, sea para dónde quiere ir el grupo, hacerse estas preguntas. Eh, el grupo de alguna manera uh, comprende, sintetiza, vislumbra cuál es la solución o cuál es la propuesta clave que quiere desarrollar, llega a la decisión y luego desarrolla las estrategias para ejecutarlo y para conseguirlo, para llegar a esos resultados. Entonces esto es como un ejemplo de proceso esencial, digamos, de trabajo, en el cual yo puedo trabajar cualquier tema. Ya en este caso, este modelo está pensado para que una comunidad se plantee un camino de transición hacia ser una comunidad regenerativa, sostenible, más saludable y más integrada con su territorio y con la naturaleza. Por lo tanto, es un proyecto de diseño, de macro diseño, ¿no? De la comunidad completa. Pero esto se podría aplicar a un tema específico de diseño. Quizá no preguntarse tan ampliamente cuál es el territorio, quiénes lo habitan, pero en el fondo son preguntas similares cuando hacemos un proyecto de diseño, ¿no es cierto? ¿Cómo es el espacio donde se va a usar este diseño? ¿Quiénes lo van a usar y qué expectativas tienen? ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuáles son su cultura? ¿Sus valores? Y por lo tanto, cuál es el punto clave de lo que a partir de ahí pensamos que va a funcionar? Bien, voy a llegar hasta aquí por hoy día. Eh, yo les dejé, voy a dejar grabando un ratito todavía. Les dejé una tarea en el Classroom que tiene que ver con explorar esta página del IFAC. Les dejé el enlace, les dejé las instrucciones de la tarea. No sé si alguien la habrá visto, pero mírenla porque eso es parte del avance para la entrega final. Eh, yo creo que voy a pedirles que apliquen algunas de estas preguntas clave de esta herramienta para la aplicación al proyecto de taller, tal como yo mismo lo fui ejemplificando recién en la explicación. Estas preguntas clave, cómo se aplican al proyecto de taller. Quizá yo creo que voy a usar estas preguntas clave para la pauta, digamos, de trabajo de esa última evaluación. Y desde ya les recuerdo entonces que tenemos invitada a Francisca Briones y por lo tanto les pido que asistan sí o sí a esa clase. Voy a mandar un aviso a todos para que vengan porque darían ganas de llorar si llega ella y hay una o dos personas y son 13 estudiantes. Eh, entonces tratemos de aprovechar esa visita. Eh, Además que ella también ha sido como la supervisora, o no es la palabra, pero la profesional de apoyo de otros estudiantes de diseño que han ido a trabajar también a comunidades rurales, como la Paula, de hace como 2 años atrás, la Paula.
Se me olvidó el apellido de la Paula. Y hay otras profesionales de la escuela que han trabajado antes, ya la que abrió camino ahí fue hace hartos años atrás discúlpenme, se me olvidó el nombre en este momento. Ok. Uy, lo tengo casi así, casi. Ya, no importa. Bien, y entonces, importante que esa clase sí la aprovechemos bien. Yo no sé si en esa clase o la siguiente, que sería la última, vamos a hacer esa dinámica que es muy interesante y muy bonita que les comentaba, una dinámica grupal que tiene que ver con darle un empujón grupal, digamos, a los sueños o los proyectos de cada una, de cada uno. Y ahí ya vamos aclarando dudas para la entrega final, ¿ya? Preguntas y rondita de cierre de la clase de hoy. Voy a parar ya la grabación.